¿Y si la verdadera fuerza de Sansón no estuviera en su pelo, sino en un secreto que él mismo estaba a punto de traicionar? La escena se abre en la opresiva noche de Gaza, un aire denso, casi masticable, cargado con el olor a sal del Mediterráneo, a especias exóticas y al sudor contenido de una ciudad fortificada. El silencio no es paz, sino una tensión a punto de romperse. Y se rompe. No con el estruendo de un ejército, sino con un sonido antinatural, un crujido agónico de madera de ciprés, y el gemido del hierro forjado siendo torturado hasta su límite. La cámara se desliza por los muros, buscando la fuente del caos, y lo encuentra. Es Sansón. No está golpeando las puertas de la ciudad, las está arrancando de sus goznes, de sus cimientos de piedra. Las venas de sus brazos se marcan como las raíces de un roble milenario, pero lo que fluye en ellas no es solo sangre. Es la energía de un relámpago contenido en un cuerpo mortal. Su cabello, largo y tejido en 7 trenzas, se mueve con él, no como un adorno, sino como un estandarte viviente, el sello de un reino de un solo hombre. Alza las puertas sobre sus hombros, un acto que aniquila la lógica y la física, y comienza a caminar hacia la colina. Pero mientras lo vemos ascender, la pregunta resuena en el silencio que deja atrás. ¿Es realmente en esos mechones de cabello donde reside el poder que desafía a imperios? ¿O son solo la cerradura de una puerta que conduce a un secreto mucho más profundo y terrible? Nos transportamos a la anarquía sangrienta del período de los jueces, una era sin rey en Israel, donde cada hombre hacía lo que bien le parecía. La nación es un mosaico de tribus atrapadas en un ciclo vicioso y asfixiante. Se alejan de Dios, caen bajo la opresión de sus enemigos, claman por liberación y Dios levanta un libertador. Ahora, la mano de hierro de los filisteos, maestros de la guerra y la metalurgia, ahoga la tierra prometida. En este abismo de desesperanza, nace Sansón, un milagro anunciado por un ángel a una mujer estéril. Su vida entera está definida desde antes de su concepción por un pacto sagrado, el voto nazareo, como se detalla en Jueces 13. Consagrado a Dios desde el vientre, no puede beber vino, no puede tocar cadáveres, y, lo más crucial, ninguna navaja debe tocar jamás su cabeza. Él es la respuesta de Dios a las oraciones de Israel, pero es una respuesta paradójica, casi desconcertante. Sansón no es un líder piadoso como Moisés, o un estratega como Josué. Es una fuerza de la naturaleza, un hombre gobernado por impulsos viscerales, la lujuria por mujeres prohibidas y una ira justa pero incontrolada. Si crees que Dios puede usar incluso nuestras mayores debilidades para cumplir sus propósitos gloriosos, suscríbete para descubrir cómo el poder divino se perfecciona en la fragilidad humana. Porque el verdadero campo de batalla de Sansón no estaba en los valles de Sorek, sino dentro de su propio corazón. El primer dilema espiritual no es si Sansón puede derrotar a los filisteos, sino si puede derrotarse a sí mismo. Su existencia es una colisión constante entre lo sagrado y lo profano. El voto nazareo no es un mero conjunto de prohibiciones. Es un conducto espiritual, una forma de vida que lo mantiene conectado directamente a la fuente de todo poder. Su cabello no es la fuente, sino el símbolo visible de esa conexión ininterrumpida, como un cable que une una lámpara a la central eléctrica. Sin embargo, este recipiente de poder divino está lleno de grietas. Cada decisión que toma parece poner a prueba los límites de la gracia de Dios. Su primera demanda como hombre adulto no es buscar la voluntad de Dios, sino exigir a sus padres que le consigan una esposa filistea, una mujer del pueblo opresor. Es un acto de rebelión y deseo carnal que, paradójicamente, Dios utiliza para iniciar su plan de liberación. Este es el nudo central de su tragedia, un hombre apartado para ser santo que se siente irresistiblemente atraído por lo impuro. La pregunta que flota sobre cada uno de sus actos de fuerza sobrehumana es: ¿puede un poder tan perfecto fluir a través de un canal tan imperfecto sin que el canal finalmente se rompa? ¿Es un héroe de la fe o una catástrofe espiritual esperando el momento de estallar? La primera pista que nos aleja del cabello y nos acerca al verdadero secreto de su fuerza, no se encuentra en sus victorias, sino en su actitud hacia ellas. Su poder no lo humilla, lo vuelve arrogante. Tras desgarrar a un león joven con sus propias manos como si fuera un cabrito, no cae de rodillas en adoración, sino que guarda el milagro como un secreto personal, para usarlo más tarde en un juego.
En su banquete de bodas, en lugar de actuar como el libertador de Israel, se comporta como un jugador presuntuoso, proponiendo un acertijo a sus enemigos filisteos con la matanza del león como base. Apuesta 30 vestiduras de lino y 30 vestidos de fiesta, trivializando un acto del Espíritu de Dios para un entretenimiento mundano. No ve su don como una responsabilidad sagrada, sino como un atributo personal, una herramienta para su propia gloria y diversión. Esta profanación de lo sagrado, este uso del poder celestial para juegos terrenales, es la primera grieta visible en el pacto. Nos revela que Sansón ha comenzado a creer que la fuerza es suya. No comprende que él no es el dueño del poder, sino simplemente su portador. Y este malentendido fundamental es la pista que nos advierte que su caída no vendrá de un enemigo externo, sino de la traición que ya está creciendo dentro de su propio corazón. La arrogancia de Sansón es un veneno lento que él mismo se administra, creyendo que es un elixir de invencibilidad. Su poder, en lugar de acercarlo a su dador en humilde gratitud, se convierte en un muro que lo aísla de la humanidad y, peligrosamente, de la conciencia de su propia fragilidad. Los príncipes filisteos, hombres pragmáticos de guerra y comercio, no pueden procesar esta fuerza. Para ellos, todo poder tiene una fuente tangible, un arma superior, una estrategia militar, una fórmula mágica. Su obsesión por descubrir el secreto de Sansón revela su ceguera espiritual. Buscan un objeto, un amuleto, un ritual que puedan replicar o anular. Se reúnen en salones con olor a incienso y vino, conspirando, ofreciendo fortunas por una respuesta que no puede ser comprada. No entienden que se enfrentan a una anomalía, una irrupción de lo divino en su mundo de hierro y piedra. Y Sansón, en lugar de proteger el misterio sagrado de su consagración, se deleita en su ignorancia. Juega con ellos, los humilla, los provoca, sin darse cuenta de que cada juego es una pequeña traición, una grieta más en el recipiente que contiene la presencia de Dios. Él cree que está jugando con los filisteos, pero en realidad está apostando su propia alma. La espiral descendente se acelera, y sus actos de liberación se tiñen cada vez más con el color de la venganza personal. El episodio de las 300 zorras es una obra maestra de caos y furia, pero carece de la santidad de una guerra divina. Tras ser traicionado por su suegro, quien entrega a su esposa a otro hombre, la respuesta de Sansón no es la de un juez que busca justicia, sino la de un ego herido que busca devastación. Captura a las criaturas del campo, ata antorchas a sus colas y las suelta en los sembradíos filisteos. La imagen es apocalíptica, una marea de fuego consumiendo las cosechas, las viñas, los olivares. Es un acto de guerra económica y psicológica, pero su motivación es puramente carnal. El Espíritu de Dios no se menciona en este acto. Es la astucia y la ira de Sansón las que dirigen el espectáculo. Él observa desde la distancia, no como un siervo cumpliendo una misión, sino como un pirómano satisfecho con su obra. Ha comenzado a usar el ingenio que Dios le dio, y la impunidad que su fuerza le otorga, para saldar deudas personales. El libertador de Israel se está convirtiendo en un problema para todos, un recordatorio andante de que el poder sin carácter es la forma más segura de autodestrucción. La culminación de esta fase de su vida llega en Lehi. Traicionado por su propio pueblo, los hombres de Judá, que lo entregan atado a los filisteos para evitar represalias, Sansón experimenta su momento más aislado. Pero es, en esa debilidad, en esa humillación, donde el poder de Dios se manifiesta de la forma más espectacular. El texto sagrado dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder, Jueces 3:14 de la tarde. Las cuerdas en sus brazos se queman como lino tocado por el fuego. Encuentra una quijada de asno fresca, un arma impura y despreciable, y con ella, masacra a 1000 soldados filisteos. La escena es un torbellino de violencia visceral, el hueso crujiendo contra los cráneos y las armaduras, un solo hombre contra un ejército. Pero el verdadero peligro llega en la calma que sigue a la tormenta. En lugar de construir un altar, Sansón construye un monumento a su propio ego. Llama al lugar Ramath Lehi, que significa la colina de la quijada. Su hazaña, lograda por el Espíritu de Dios, es ahora un hito geográfico que lleva el nombre de su arma. Se atribuye la victoria, inmortalizando el instrumento en lugar de glorificar a la mano que lo blandió. Es la prueba definitiva de que ha perdido la perspectiva. Sin embargo, incluso en la cima de su arrogancia, su humanidad se resquebraja.
Tras la masacre, el adrenalina se desvanece y la realidad lo golpea. Está solo, en un campo de muerte, muriendo de sed. Y por primera vez en mucho tiempo, su clamor no es un grito de guerra, sino una oración desesperada. Tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Jueces 3 y 18 de la tarde. Es una oración imperfecta, llena de autoimportancia, pero es una oración. Reconoce, aunque sea por un instante, que la liberación vino de Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, responde. Abre una hondonada, y de ella brota agua. Sansón bebe, y su espíritu se reanima. Este milagro es un punto de inflexión que Sansón no aprovecha. Es una advertencia, un acto de gracia diseñado para recordarle la fuente de su vida y su fuerza. Dios le está mostrando que puede derrotar a 1000 hombres pero no puede sobrevivir un solo día sin él. Es una oportunidad para el arrepentimiento, para reajustar su corazón. Pero Sansón bebe el agua de la gracia y sigue su camino, olvidando la lección tan pronto como su sed es saciada, caminando directamente hacia el valle de Sorek, donde su verdadera prueba lo espera. El valle de Sorek es un lugar engañosamente hermoso, un contraste brutal con los campos de batalla polvorientos. Aquí, el arma del enemigo no es la espada, sino la seda, no es el grito de guerra, sino el susurro. Aquí vive Dalila. Su nombre mismo evoca la noche, la delicadeza, la debilidad. No se nos dice si era filistea o israelita, y esa ambigüedad la hace aún más peligrosa. Es el arquetipo de la tentación que se viste con el lenguaje del amor. Los príncipes filisteos, habiendo fracasado en derrotar a Sansón por la fuerza, recurren a la estrategia más antigua: atacar su corazón. Le ofrecen a Dalila una fortuna, 1100 siclos de plata cada uno, una suma exorbitante que revela su desesperación. La misión de ella es simple y letal: persuádelo y averigua en qué consiste su gran fuerza. La batalla se traslada del campo exterior al santuario interior de Sansón. Y él, el hombre que puede romper cadenas de bronce, entra voluntariamente en esta red de seda. Sabe quién es ella, sabe para quién trabaja, pero su arrogancia lo convence, de que puede jugar con este fuego sin quemarse, de que puede controlar la situación, de que puede beber de este veneno, y seguir siendo inmune. El juego macabro comienza. 3 veces Dalila le pregunta el secreto de su fuerza, y 3 veces Sansón le miente, convirtiendo su sagrado voto en el remate de un chiste cruel. Si me ataran con 7 mimbres verdes, si me ataran con cuerdas nuevas, si tejieras las 7 guedejas de mi cabeza con la tela del telar, cada mentira es una profanación. Está tomando el símbolo de su consagración, el pacto que lo conecta con el Dios viviente, y lo está usando como un juguete para entretener a una mujer que busca destruirlo. Este acto de trivializar lo sagrado es la primera revelación parcial del verdadero problema. Su fuerza no está en riesgo por las cuerdas o el telar, sino por la actitud de su corazón. Ya no ve su voto como un tesoro que debe ser guardado, sino como una carta que puede jugar en un juego de seducción y poder. Confunde la paciencia de Dios con su aprobación, su silencio con su indiferencia. Piensa que mientras el cabello permanezca en su cabeza, la conexión es automática e incondicional. No entiende que el cabello es solo el símbolo externo de una realidad interna que él mismo está demoliendo, mentira tras mentira. Si reconoces que cada don en tu vida es un préstamo de la gracia de Dios, y no un trofeo personal, escribe amén en los comentarios. La acción de Sansón nos obliga a mirar más allá del cabello, a un principio espiritual que anticipa su inminente caída. El análisis espiritual de este juego revela una verdad aterradora sobre la naturaleza de la traición. El proceso de su caída no es un evento, sino un asedio. Dalila no usa la fuerza, sino la erosión. Su arma es la persistencia, una presión emocional constante que desgasta el alma de Sansón. Día tras día, sus palabras son como gotas de agua cayendo sobre una roca. ¿Cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya van 3 veces que te burlas de mí, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Jueces 4 y 15 de la tarde. Ella ataca su identidad, no su físico. Transforma el secreto de su consagración en una prueba de su amor por ella. Lo coloca en una posición imposible. Para demostrar su amor terrenal, debe traicionar su pacto celestial. El texto bíblico es psicológicamente profundo. Y aconteció que,
Presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Jueces 4 y 16 de la tarde. Esa mortal angustia es el sonido de su espíritu rompiéndose. Es el conflicto interno de un hombre que ha permitido que su corazón se enrede tanto en el mundo, que ya no puede distinguir entre el afecto genuino y la manipulación letal. Está espiritualmente exhausto, y es en ese agotamiento donde la fortaleza del enemigo encuentra su mayor ventaja. Todo gran guerrero tiene un flanco descubierto, una vulnerabilidad que, si es explotada, puede anular todas sus fortalezas. Para Aquiles, fue su talón. Para Sansón, no era una parte de su cuerpo, sino una parte de su alma, su insaciable necesidad de ser amado y deseado por mujeres, que representaban todo aquello de lo que su voto debía separarlo. Podía enfrentarse a un león, a un ejército, a las puertas de una ciudad, pero no podía enfrentarse a la soledad de su propio corazón. Su fuerza física era un muro imponente, pero detrás de ese muro, había un vacío emocional, que buscaba llenar en las fuentes equivocadas. Esta es la tragedia central de su vida. El hombre más fuerte de Israel era, en su interior, el más débil. Su debilidad no era el deseo en sí mismo, sino su incapacidad para someter ese deseo a su propósito divino. Permitió que su corazón dictara las condiciones de su vida, en lugar de permitir que su consagración a Dios moldeara los deseos de su corazón. El enemigo, tanto entonces como ahora, rara vez ataca nuestras áreas de mayor fortaleza. Busca las puertas sin vigilancia, las grietas en la armadura, las pasiones no rendidas. Para Sansón, el camino a su cabeza pasaba directamente por su corazón. Para comprender la magnitud de su traición, debemos volver a la raíz de su poder. El voto nazareo. Descrito en el libro de Números capítulo 6, no era un truco para obtener superpoderes. Era un llamado a una vida de separación y santidad radical. El nazareo era un separado para Jehová, un testimonio viviente en medio de la nación. Las 3 prohibiciones eran profundamente simbólicas. Abstenerse de vino y de todo fruto de la vid, significaba renunciar a los placeres y estimulantes terrenales, para encontrar gozo solo en Dios. No acercarse a un muerto significaba separarse de la corrupción y la impureza del pecado y la muerte, aferrándose a la vida que solo Dios da. Y no pasar navaja sobre la cabeza era la señal externa y visible de esta consagración total, un recordatorio constante, tanto para él como para los demás, de que su vida entera, hasta el último cabello, pertenecía a Dios. Su larga cabellera no era una fuente de poder, sino una bandera de sumisión al señorío de Dios. Sansón, a lo largo de su vida, coqueteó con la violación de todas estas prohibiciones en espíritu, mucho antes de quebrar la última en la letra. La teología que sustenta la historia de Sansón es la de la presencia manifiesta de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, el poder de Dios no es una fuerza abstracta, sino una presencia tangible y personal. Es la columna de nube y fuego que guía a Israel, la gloria Shekinah que llena el tabernáculo. En el caso de los jueces, esta presencia se manifiesta a través del Espíritu Santo. La frase clave que se repite en la vida de Sansón es: "Y el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder". Esta no es una simple inspiración, es una investidura divina, una unción que transforma a un hombre ordinario en un instrumento extraordinario. La fuerza de Sansón no residía en sus fibras musculares ni en los folículos de su cabello, residía en su conexión ininterrumpida con el Espíritu de Dios. El voto nazareo, y el cabello como su símbolo, era el conducto, el canal a través del cual esa presencia fluía. Él no era la central eléctrica, era simplemente el cable. Mientras el cable permaneciera conectado y consagrado, el poder era ilimitado. Pero si el cable se corrompía, si se profanaba, si se entregaba al enemigo, la conexión se cortaría. El momento de la traición, por lo tanto, es de una profundidad teológica escalofriante. Cuando Sansón finalmente cede, el texto dice: "Le descubrió pues todo su corazón". Jueces 4 y 17 de la tarde. Esta frase es mucho más que la simple revelación de un secreto. Es un acto de transferencia de lealtad. Al verbalizar la santidad de su voto a la agente del enemigo, está profanando lo más sagrado. Al poner su cabeza consagrada, el símbolo de su devoción a Yahvé, en el regazo de Dalila, una probable adoradora de Dagón, está cometiendo un acto de idolatría espiritual. Está declarando con sus acciones que el afecto de esta mujer es más valioso para él que la presencia de Dios. No es el sonido de las tijeras lo que sella su destino, sino la confesión de su boca y la rendición de su corazón.
En ese instante, él mismo rompe el pacto desde adentro. La navaja del filisteo simplemente ratifica externamente la traición que ya ha ocurrido en su alma. El cabello que cae al suelo no es la fuerza que se va. Es el símbolo de una relación que ha sido rota por la infidelidad. La tensión en la habitación se vuelve insoportable, casi tangible. Sansón duerme, un sueño pesado, exhausto no por la batalla física, sino por la guerra espiritual que acaba de perder. Dalila hace la señal. Un hombre se desliza desde las sombras, las tijeras de bronce o hierro brillando a la luz de la lámpara de aceite. El sonido es agudo, antinatural en el silencio de la noche. El chasquido metálico mientras las 7 trenzas, que han representado durante años el poder indomable de Dios en Israel, caen una por una sobre el suelo, inertes y sin vida. Es un acto de profanación silencioso y brutal. La cámara se enfoca en el rostro de Dalila, una mezcla de triunfo codicioso y quizás una sombra de lo que ha hecho. Luego, el grito que Sansón ha oído 3 veces antes, pero que esta vez es diferente, cargado con el peso de la finalidad. Sansón, los filisteos sobre ti. Él se despierta, sus músculos aún recuerdan su poder, su mente aún envuelta en el velo de la arrogancia. Sus primeras palabras son una declaración de su ceguera espiritual. Esta vez, saldré como las otras y me escaparé. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre que se cree una leyenda se despierta y descubre que no es más que un hombre? La batalla final por el alma de Sansón no se libra con espadas, sino con susurros. Agotado, no por la lucha contra los filisteos sino por la guerra civil en su propio corazón, su resistencia se desmorona. Dalila ha encontrado la grieta en la armadura de su espíritu, y la ha ensanchado hasta convertirla en una brecha insalvable. Cuando él finalmente cede, el texto sagrado nos dice que, le descubrió pues, todo su corazón. Este no es un simple desliz verbal, es un acto de rendición total, una transferencia de lealtad. Al verbalizar la naturaleza sagrada de su voto nazareo a la agente del enemigo, está profanando activamente el pacto. Al colocar su cabeza, el símbolo físico de su consagración a Dios, sobre las rodillas de Dalila, está cometiendo un acto de idolatría devastador. Con este gesto, declara que la comodidad de un afecto terrenal y tóxico es más valiosa para él que la presencia del Dios Todopoderoso. No es la navaja lo que sella su destino. Es la confesión de su boca y la rendición de su corazón. La traición ya se ha consumado en el plano espiritual. Las tijeras del filisteo simplemente la ratificarán en el mundo físico, cortando el último hilo visible de una conexión que él mismo ya había decidido romper. El sonido de las tijeras es agudo, una profanación metálica en el silencio de la noche. Las 7 trenzas, que durante años ondearon como estandartes del poder invencible de Dios, caen al suelo, inertes, desprovistas de toda gloria. Dalila lanza su grito de triunfo. Sansón, los filisteos sobre ti. Él se despierta, sus músculos aún tensos por la memoria del poder, su mente todavía envuelta en el velo de la arrogancia. Sus primeras palabras son la trágica declaración de su ceguera espiritual. Esta vez, saldré como las otras y me escaparé. Intenta tensar su cuerpo, invocar la fuerza que siempre ha sido su sirviente. Pero no encuentra nada. Un vacío helado. Es entonces cuando las Escrituras pronuncian una de las frases más aterradoras de toda la Biblia, la revelación que lo cambia todo. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La fuerza nunca estuvo en el pelo, el secreto nunca fue una fórmula. Era la presencia manifiesta de Dios, un poder prestado, condicionado a la fidelidad. Si comprendes que tu verdadera fuerza no reside en tus talentos, sino en tu consagración a Dios, comparte este vídeo para que más almas descubran que sin Él, no somos nada. Esta es la confesión definitiva. El poder no se posee, se hospeda. Y Sansón acababa de desalojar a su huésped divino. La reacción a esta revelación cambiaría no solo su vida, sino su propia anatomía. La confusión en el rostro de Sansón se transforma en pánico. Por primera vez, el hombre que desgarró a un león y masacró a un ejército, siente el sabor amargo del miedo puro. Los filisteos se abalanzan sobre él, y ya no hay una barrera divina que los detenga. Sus golpes, que antes habrían rebotado contra un muro invisible de poder, ahora encuentran carne y hueso. Lo someten con una facilidad humillante. Pero su captura no es suficiente. Buscan aniquilar el símbolo de su antiguo poder.
Y la consecuencia física de su ceguera espiritual se manifiesta con una crueldad poética y terrible. Le arrancan los ojos. La luz del mundo se extingue para el hombre, que eligió caminar en la oscuridad de sus propios deseos. Es una metáfora visual devastadora. Al perder su visión espiritual, su conexión con Dios, pierde su visión física. Lo que antes era el campeón de Israel, ahora es un prisionero ciego encadenado, un trofeo de guerra para ser exhibido. Su caída no es solo una derrota militar, es un colapso teológico, una lección grabada en cuencas vacías sobre el precio de dar por sentada la presencia de Dios. El significado profundo de esta caída trasciende la tragedia personal de un hombre. La historia de Sansón se convierte en una advertencia eterna sobre la naturaleza de los dones divinos. Su fuerza no era un atributo personal, como el color de sus ojos o la altura de su cuerpo. Era una unción, una manifestación del Espíritu Santo condicionada por un pacto de consagración. Sansón cometió el error fatal de confundir el don con el dador. Empezó a creer que la fuerza era suya, una propiedad que podía gestionar, utilizar para su propio placer y apostar en juegos de seducción. No entendió que él era simplemente el mayordomo de un poder que nunca le perteneció. Su cabello no era un talismán mágico. Era el recordatorio visible de su responsabilidad, el contrato firmado. Cuando su corazón dejó de honrar las cláusulas de ese contrato, cuando su lealtad se desvió, la presencia que animaba el don se retiró. No fue un acto de castigo arbitrario por parte de Dios, sino la consecuencia natural e inevitable de la desconexión. No se puede vivir en rebelión a la fuente y esperar seguir bebiendo de sus aguas. La narrativa nos traslada ahora al punto más bajo de la existencia de Sansón. Lo vemos en la prisión de Gaza, la misma ciudad cuyas puertas había arrancado en un alarde de poder. Ahora, ciego y encadenado con grilletes de bronce, da vueltas sin fin, empujando la pesada piedra de un molino, un trabajo reservado para animales, o los esclavos más bajos. Los príncipes filisteos lo sacan en sus festivales para que sirva de entretenimiento, burlándose del hombre que una vez los hizo temblar. Es la humillación total. Su historia podría terminar aquí, como una fábula moral sobre la arrogancia y la caída. Pero en medio de la oscuridad, el polvo y el sudor de la esclavitud, el texto sagrado introduce una nota de esperanza casi imperceptible, una frase que lo cambia todo. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Jueces 4:22 de la tarde. Esto no es una señal de que el poder mágico está regresando. Es un símbolo mucho más profundo. Representa el paso del tiempo, la semilla del arrepentimiento que germina en la oscuridad de la humillación. Es la evidencia visible de que, aunque el hombre haya roto el pacto, la misericordia de Dios está abriendo la puerta para un último acto de redención. El clímax de la historia de Sansón no se encuentra en un campo de batalla, sino en el estruendo ensordecedor de un templo pagano. Los príncipes filisteos, en la cúspide de su arrogancia, organizan un gran festival en honor a su dios Dagón, atribuyéndole la captura de su mayor enemigo. 3000 hombres y mujeres abarrotan el techo y los pasillos, bebiendo vino y celebrando. Y para coronar su fiesta, traen a Sansón. Ciego, encadenado, el pelo comenzando a crecer como un recordatorio silencioso de la gracia que abandonó, es puesto entre las dos columnas centrales que sostienen el edificio, para que sirva de entretenimiento. Lo que los filisteos ven es un gigante quebrado, un trofeo de guerra. Lo que no pueden ver, es la transformación que ha ocurrido en la oscuridad de la prisión y de su propia ceguera. El molino no solo molió grano, molió su orgullo hasta convertirlo en polvo. La humillación no solo lo debilitó, lo vació de sí mismo, creando un espacio que solo Dios podía llenar. El cabello que crece no es el retorno de la magia, es el símbolo visible de un corazón que, lentamente, ha comenzado a volverse hacia su fuente. En su momento de mayor debilidad física y humillación pública, Sansón está por primera vez en la posición espiritual más fuerte de su vida. Es entonces cuando pronuncia su última oración, una que resuena a través de los siglos con el peso de una redención ganada con sangre. Le pide al joven que lo guía: ponme donde pueda palpar las columnas sobre las que descansa el templo, para que me apoye en ellas. Y luego, su alma se derrama ante Dios. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Jueces, 4:28 de la tarde. Esta oración es un universo de diferencia con sus clamores anteriores. Ya no hay arrogancia.
Reconoce a Dios como Señor Jehová. Pide fuerza, solamente esta vez, una súplica de alguien que sabe que no la merece. Incluso su petición de venganza está teñida de una justicia divina. No es por su orgullo herido, sino por la aniquilación de su propósito como vidente y libertador de Israel. En ese momento, al colocar sus manos sobre la fría piedra de esas columnas, Sansón no está confiando en el largo de su cabello, sino en la fidelidad de su Dios. Y Dios, que se apartó de él en su soberbia, responde a su clamor en su quebrantamiento. La fuerza que inunda su cuerpo no es la vieja energía visceral e incontrolada. Es un poder enfocado, con un propósito final y sacrificial. Con un grito que es a la vez una oración final y una declaración de guerra, Sansón se afirma contra las columnas. El texto dice que se inclinó con toda su fuerza. La escena es un caos de poder divino desatado. La piedra, que parecía eterna, gime y se agrieta. El suelo tiembla. Los gritos de celebración de los filisteos se transforman en alaridos de pánico y terror. El techo, cargado con miles de personas, cede y se desploma en una avalancha de escombros, polvo y muerte. En un instante cataclísmico, el templo de Dagón y sus adoradores son aniquilados. La Biblia nos da el veredicto final, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado en su vida. Jueces 4:30 de la tarde. En su muerte, Sansón cumple su llamado de la manera más completa. Su legado, por tanto, no es el de un héroe perfecto, sino el de una paradoja andante, un hombre de debilidades monumentales usado para una victoria monumental. Su historia, sellada en el libro de Hebreos capítulo 11 como un héroe de la fe, no nos enseña a ser fuertes, sino a reconocer que nuestra única fuerza verdadera reside en una consagración total a un Dios que es experto en usar vasos rotos para derramar su gloria. La caída de Sansón no fue el final de su historia, fue el preludio de su mayor triunfo. Pero ¿qué significa todo esto para ti, hoy, en medio de tus propias batallas? La historia de Sansón no es una reliquia antigua, es un espejo de nuestra propia alma. Tu consagración a Dios, tus dones, tu llamado, ese es tu voto nazareo. Y el mundo, con sus susurros seductores, siempre buscará que lo cambies por algo más barato, más fácil, más placentero. Quizás hoy te sientas como Sansón en la prisión, ciego a tu propósito, encadenado por tus errores, dando vueltas en el molino de la rutina y el arrepentimiento. Crees que tu mayor fuerza se ha ido, que has traicionado tu llamado de forma irreparable. Pero la lección final de Sansón es un evangelio de segundas oportunidades. La historia no trata sobre cómo evitar la caída, sino sobre cómo levantarse después de ella. Tu fracaso no define el final de tu historia, a menos que tú lo permitas. Cada día que tu corazón se vuelve a Dios en humildad, es como el cabello que comienza a crecer de nuevo. No es magia, es la gracia que trabaja en la oscuridad, preparando el escenario para tu mayor victoria, que a menudo nace no de tu momento de mayor éxito, sino de tu momento de mayor rendición. La historia de Sansón no es una advertencia para que no te equivoques, es un combustible para tu perseverancia, un recordatorio de que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Si decides vivir hoy, no confiando en tu propia fuerza, sino en la consagración que te conecta con Dios, deja tu amén en los comentarios, y suscríbete para que juntos aprendamos a ser fuertes en nuestra debilidad. Y comparte este mensaje, porque hay alguien que se siente derrotado, y necesita saber que su mayor victoria aún está por venir. Tus manos están sobre los pilares que Dios te ha llamado a derribar. La pregunta es, ¿confiarás en Él? Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón. Nos vemos en el próximo misterio.